Bueno, buen día chicos. Hoy vamos a hablar de las propiedades del lenguaje humano, un tema que ya desarrollamos en videos anteriores, pero que hoy vamos a desarrollar con mayor profundidad, solamente, sobre todo centrándonos en algunos aspectos de las propiedades del lenguaje humano, como son la doble articulación o dualidad, según lo nombra Jules, y por otra parte el de arbitrariedad, que es un concepto fundamental que vamos a tratar durante todo el año en la parte teórica, ¿sí? Y vamos a ver cómo se aplica eso a otras figuras retóricas. Bueno, con respecto a la figura de la doble articulación, esto quiere decir que el lenguaje humano está doblemente articulado, es decir, que nosotros cuando hablamos lo hacemos gracias a que se articulan, como ¿sí? La articulación, como en la muñeca, que es una articulación, es decir, la unión de dos cosas, de la misma manera se unen dos elementos en el lenguaje humano que son los fonemas y los monemas. Dos elementos. Los fonemas habíamos dicho que es el aspecto fónico, es decir, los sonidos de una lengua. Y habíamos dicho a su vez que estos sonidos son distintos de las distintas lenguas. Por eso es que, ¿esto qué quiere decir? Que son distintos los sonidos en las distintas lenguas. Esto quiere decir que el aparato fonador, es decir, la lengua, los dientes, los pulmones, la glotis, etcétera, se comporta de manera distinta según el sonido que quiere hacer. Los sonidos de lenguas orientales, por ejemplo el chino, el japonés, etcétera, vemos que tienen toda una fonética muy distinta a las de otros países, como por ejemplo podría ser el castellano y el alemán, etcétera. Es decir, las lenguas sajonas o las lenguas latinas tienen quizá una proximidad mayor que otras lenguas del Indostán o lenguas de China, en la India, etcétera. Es decir, nosotros, ¿por qué sucede esta cuestión de la diferencia sonora? Por ejemplo, en Israel, cuando un israelí nos escucha a nosotros, escucha que hablamos todo con O. Entonces, cuando nos tienen que imitar, nos imita hablando en su idioma, pero poniendo en las vocales, en las distintas vocales que ellos tienen, poniendo el sonido O. ¿Por qué nos imitan de esa manera? Porque dicen que nuestro lenguaje, o sea que nuestra lengua, el español, el castellano, está plagada de OEs. Entonces escuchan la preponderancia de la O. ¿Por qué? Porque cada lengua tiene sus tipos, es decir, que en cada lengua, el inglés, el francés, el alemán, chino, etcétera, etcétera, tiene sus tipos es decir, sus maneras de articular el aparato fonador, es decir, de mover el cuerpo para emitir distintos sonidos. Por ejemplo, en alemán tenemos, hay un nombre que es el de un escritor que es Günther, ¿sí? Pero es una U con diéresis, ¿sí? Y esta U con diéresis se pronuncia entre la U y la I, es decir, que no es una U ni una I. ¿Por qué? ¿Por qué no es una U ni una I? Y es un sonido que estaría entre medio, porque está entre medio de la articulación fónica de nuestro aparato fonador, es decir, los sonidos que construye nuestro cuerpo para construir monemas, que son las próximas unidades que vamos a ver, son distintas en cada lengua. Entonces, por eso decimos que el lenguaje humano está doblemente articulado, que nosotros tenemos un aparato fonador que podemos usar según el momento, según el lugar, es decir, según la tradición. Nosotros habíamos visto que las lenguas se transmiten por transmisión cultural de generación en generación, que no es algo genético ni algo innato. Es decir, que culturalmente se han construido modos de articular las lenguas y esas mismas lenguas han variado. No es el mismo el español o el castellano del siglo XX que el español del siglo XII. Es decir, que se han modificado estas formas de articular el aparato fonador para que salgan estos sonidos que nosotros llamamos fonemas. Los fonemas son unidades mínimas, esta sería la definición de un fonema. Unidades mínimas, distintivas y sucesivas, sin contenido semántico, es decir, los sonidos de una lengua. Repito la definición.
Un fonema es una unidad mínima. Voy a repetir la definición y la voy a ir desglosando, es decir, voy explicando cada parte de la definición. Un fonema es una unidad mínima porque no la puedo partir en dos. El sonido L para formar la, que el la está formado por dos fonemas, L, A, L más, o sea, el sonido L, o sea, cuando uno dice L son tres fonemas, L, ¿sí? Es decir, que no es lo mismo la letra que el sonido. Si yo digo la, ese signo, la, va a tener dos sonidos, productos del movimiento que hizo la lengua contra el paladar, ¿sí? Y cuando cayó la lengua, es decir, la, ¿sí? Este sonido es la consecuencia de una manera en que se movió mi biología, el aparato fonador, para producir esos sonidos, ¿sí? Bien, entonces son unidades mínimas porque yo no puedo partir un fonema en dos. Distintivas, ¿por qué? Porque el fonema A, ¿sí? El sonido A, existe porque se diferencia del sonido E, al sonido L, al sonido S, o sea, cada sonido existe por oposición y diferencia a los otros sonidos de la lengua. Por eso decimos que los fonemas son unidades mínimas, porque no lo puedo dividir, distintivas, porque existen porque se diferencian del resto de los sonidos, distintivas y sucesivas. ¿Por qué? Porque no puede existir un fonema aislado. Nadie va a ir por la calle y decir L a alguien y seguir caminando. ¿Por qué? Porque no puede existir un fonema L solo. Siempre va unido a una cadena que es la que nos va a permitir construir después unidades de segundo grado, que son los monemas, de las que vamos a hablar después. Pero en principio estamos definiendo fonemas, decimos que son unidades distintivas, primero que son unidades mínimas porque no las puedo dividir, son distintivas porque existen, porque se distinguen y se diferencian unas de otras, sucesivas porque existen una al lado de otra formando una cadena con otros fonemas, sin contenido semántico. ¿Qué quiere decir que no tienen contenido semántico? Que no refieren a nada de la realidad. Si yo digo lapicera, estoy refiriendo a algo de la realidad, del mundo externo, lapicera. Ahora yo digo no refiere a nada del mundo externo. Si yo digo hola o isla, ¿sí? Esa sucesión de sonidos van a formar unidades de otro grado que sí van a tener contenido semántico, pero los fonemas no tienen contenido semántico. Entonces decimos que son distintivos y son unidades mínimas, los fonemas, unidades mínimas, distintivas y sucesivas, sin contenido semántico, ¿sí? Sin contenido semántico, y que van a constituir unidades de un segundo nivel que son los monemas, que se definen así. Unidades mínimas, también son unidades mínimas los monemas, distintivas y sucesivas, los monemas son unidades mínimas con contenido semántico, ¿sí? Con contenido semántico, y ya vamos a ver qué economía implica cada uno de estos, los fonemas y los monemas. En principio tenemos que saber esto, que los monemas son unidades mínimas porque no lo podemos tampoco dividir en dos, ya lo vamos a ver por qué. Monemas conformados por fonemas, porque los monemas están formados por fonemas con contenido semántico, ¿sí? Pero esto acá, por ejemplo, esto acá se complejiza si yo digo, por ejemplo, rompe portones, rompe portones, o si yo digo, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo más simple, casas. Casas. En lugar de una casa, distintas casas, ¿sí? En este signo, que es casas, que es un solo signo, va a tener dos monemas. Por una parte, casa, de la que yo después puedo formar casita, casón, caserón, etc. Y en el caso de casas, la S final va a ser un monema porque indica a su vez pluralidad.
es decir, que tiene un sentido, refiere a algo de la realidad. Entonces, esa S final, que la podemos confundir con un fonema, deja de serlo al tener un contenido semántico, es decir, a estar dotada de la capacidad de nombrar algo del mundo externo, de la realidad. Entonces yo digo casas, ¿sí? Esa palabra, casas, es un signo lingüístico, pero formado por dos monemas, casa más S, ¿sí? Que es en el caso de por ejemplo, cas, ita, cas, erón, etcétera. O sea, todos los monemas que le siguen ya son derivados de una raíz, que la vamos a estudiar después, que es cas. Es decir, ¿y por qué decía yo que esto implica una dimensión doble de memoria? Porque en principio los fonemas implican una economía, ¿por qué? Porque yo mediante un número limitado de sonidos, porque los sonidos de la lengua son limitados, tiene un poco más de 20 sonidos, con un poco más de 20 sonidos se pueden formar infinitos monemas. Es decir, que yo el aparato fonador, la lengua, la glotis, los pulmones, etcétera, lo tengo que articular de 20 o más de 20 maneras para formar infinitas palabras, es decir, infinitos monemas que van a formar palabras, ¿sí? Es decir, que implica una economía de movimientos articulatorios, así la nombramos, como economía de movimientos articulatorios. Y después, los monemas, al poder, por ejemplo, con cas, formar casita, caserón, casona, etc., poder formar muchos otros signos con una raíz, eso nos permite una economía en memoria, ¿sí? Porque si no, imagínense que tendríamos que tener un término para construir signos que refieran a una casa pero pequeña, a una casa pero grande, ¿sí? Etcétera, etcétera. Es decir, que esta doble articulación implican una doble economía, que son de movimientos articulatorios por una parte y de memoria por otra. Por eso decimos que el lenguaje humano está doblemente articulado. ¿Por qué? Porque tenemos sonidos, esos sonidos al ser sucesivos y distintivos se articulan formando monemas, y estos monemas se articulan formando signos que serían unidades mayores. Por eso los monemas no son palabras, es decir, serían unidades mínimas con contenido semántico que pueden estar aisladas. Si yo digo la es un monema y a su vez es un signo, pero yo digo casas es un signo pero que tienen más de un monema. ¿Sí? Yo digo, se comprende, ¿no? Si yo digo lava platos, ahí ya tengo lava, de que es todo un mismo signo, pues se escribe todo junto, una misma palabra, lava platos, mismo concepto, que hace referencia a un electrodoméstico, pero ese signo está constituido por tres monemas que a su vez están constituidos por distintos fonemas, es decir, sonidos que lo van constituyendo, son unidades mínimas. Esto es muy importante porque en videos sucesivos que vamos a ir explicando, vamos a partir de la unidad mínima que es ese fonema hasta llegar a la alegoría, que sería como una de las figuras mayores. Vamos a ver entonces fonemas, monemas, signos lingüísticos, metáforas y alegorías, que serían como distintas escalas de sentido donde se articulan cuestiones materiales y cuestiones conceptuales. Pero esto lo vamos a desarrollar, que es más complejo, lo vamos a desarrollar después. En principio este video es para profundizar en la noción de doble articulación y por otra parte en la noción de arbitrariedad del signo lingüístico, que de esto vamos a decir menos, pero vamos a recordar conceptos anteriores para después un video nada más desarrollar la arbitrariedad del signo lingüístico, porque es un concepto clave, central, complejo y que trae muchas consecuencias. Que el lenguaje humano sea arbitrario trae muchas consecuencias. Entre ellas consecuencias ya habíamos hablado de algunas. Habíamos dicho que una de las consecuencias que trae que el lenguaje humano sea arbitrario es que existan las distintas lenguas, porque si el lenguaje humano sería motivado, que habíamos dicho que arbitrario se oponía a motivado, si el lenguaje humano no fuese arbitrario, se hablaría una sola lengua en todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque habría un motivo por el cual nombrar a las cosas como las nombramos. Por ejemplo, yo digo perro,
No hay un motivo por el cual lo llame perro. Por ende, por eso los franceses lo pueden nombrar como chien, los norteamericanos como dog, es decir, y todos están designando al mismo referente extralingüístico, es decir, a la misma realidad, que es un perro. Pero ¿por qué yo puedo nombrar al perro perro, los franceses chien, los norteamericanos dog? Justamente porque el signo lingüístico es arbitrario, ¿sí? ¿Qué quiere decir arbitrario? Quiere decir que el signo lingüístico, cuya definición, vamos a decir, es una entidad de naturaleza psíquica de dos caras, estas dos caras son un significado y un significante. La unión entre el significado y el significante va a ser arbitraria. ¿Existe una unión entre el significado y el significante? Sí, existe. Existe una unión, porque hay algunos que de repente se confunden y dicen, no hay no hay nada que una el significado y el significante, no hay ninguna unión. Sí, hay una unión, pero esa unión es arbitraria, no es motivada. Ya vamos a ver por qué. El signo lingüístico, decimos entonces, se define como una entidad de dos caras de naturaleza psíquica formada por un significado y un significante. Gráficamente, ¿sí? Gráficamente, lo voy a hacer acá, el de arriba es el significado, el de abajo es el significante. ¿Sí? El de abajo es el significante, el de arriba es el significado. Esto es un signo lingüístico. Signo, ¿sí? Lingüístico. Esto es un signo lingüístico, ¿sí? Que está formado por un significante y un significado. Esta unión entre el significado y el significante es arbitraria. ¿Por qué es arbitraria? Porque ahora voy a definir significante, que sería lo más complejo dentro del signo lingüístico. El signo lingüístico es lo que nosotros llamábamos como palabra. ¿Por qué el significante es más complejo? Porque el significante es una huella psíquica, dice Saussure, es como una huella, cuando uno ve una huella en la arena, pero en el cerebro, que lo dejó un sonido. Cuando éramos nenes, cuando éramos bebés, nuestros padres nos indicaron una silla y nos dijeron silla, y nos mostraron esa silla. Ese sonido salió de la boca de nuestros padres, llegó a nuestros oídos, a nuestro cerebro, y ese sonido dejó una huella que Saussure lo va a llamar, que Saussure es un lingüista que vamos a ver más adelante, lo va a llamar imagen acústica. Imagen acústica es una paradoja, porque las imágenes son visuales, no son acústicas, no son auditivas. Metafóricamente podemos hablar de una imagen acústica, pero esta metáfora a muchos ha llevado a confundir lo que es el significante. Quedémonos con esta idea de huella psíquica, es decir, es la huella que el sonido dejó en nuestro cerebro, y que a ese sonido, si a nosotros no nos indicaban una silla, nos decían silla. Nosotros podíamos repetir silla, el sonido silla, sí lo podíamos repetir, pero ¿sabíamos lo que significaba? No, pero podíamos repetirlo silla. ¿Por qué? Porque ya había quedado el significante grabado en nuestro cerebro. A ese significante se le une, por eso nosotros lo graficamos analíticamente así, ponemos arriba el significado, a este significante se le une un significado, que es objeto de 4 patas, 2 tablas, que sirve para sentarse. Ese es el significado de silla. Entonces, a este significado podría haber tenido otro significante. Lo mismo si yo digo perro, animal, mamífero, ladrador, doméstico, etcétera, etcétera. Sería el concepto de perro. Sí, pero el significante, que es el sonido, la huella que dejó el sonido dog en mi cabeza, si soy norteamericano, chien si soy francés, o perro si soy argentino, el significante es el resultado de una huella que dejó el sonido en nuestro cerebro, es decir, que es el resultado de algo físico, porque el sonido es físico. Si yo pongo un bafle contra un vidrio, lo rompo, porque son ondas sonoras de naturaleza física, aunque no las veamos, sino que las escuchamos. El sonido es físico. Hizo un trayecto
entró por nuestros oídos, llegó a nuestro cerebro, nosotros, ese sonido hizo una huella, ¿sí? Quedó grabado en nuestro cerebro y a ese sonido, que es el significante, le adjuntamos un significado. Bien. Para concluir, esta unión entre el significante y el significado es arbitraria. ¿Qué quiere decir que es arbitraria? Que no tiene ningún motivo por el cual se hayan unido. Porque en lugar de llamar al perro perro, lo podríamos haber llamado mesa, ¿sí? Y si una comunidad lingüística hubiera decidido llamarlo así, punto. Nadie se preguntaría cómo se nombra el perro, porque todos lo llamaríamos mesa. Ahora lo llamamos perro porque la comunidad lingüística en un momento histórico lo determinado, lo nombró como perro. Ese significante, es decir, esa huella psíquica quedó grabada en nuestro cerebro, se unió a ese significado de perro y eso es lo que forma el signo perro. ¿Sí? Lo mismo el signo silla, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es la arbitrariedad? La arbitrariedad es una propiedad del lenguaje humano, ¿sí? En la cual el carácter, la unión entre el significado y el significante, que es lo que posibilita que nos comuniquemos a través de signos lingüísticos, la unión de los aspectos constitutivos del signo lingüístico, que son el significado y el significante, esa unión es arbitraria, es de carácter arbitrario. Yo siempre digo que hay una doble arbitrariedad. Primero, hacia el interior del propio signo lingüístico. ¿Por qué? Porque la unión entre el significante y el significado es arbitraria, lo que los une, esa línea es arbitraria, pero por otro lado, el signo en su totalidad y el referente extralingüístico también es arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? Que el signo silla en su interior es arbitrario, porque el significado y el significante es arbitrario el signo silla. Y por otra parte, ese signo, con respecto a la naturaleza, el referente extralingüístico, es decir, a la silla de mi casa, esa unión también es arbitraria. Entonces hay una doble arbitrariedad hacia el interior del propio signo lingüístico y el signo lingüístico con lo que nosotros llamamos el referente extralingüístico, que es la realidad exterior, ¿sí? Bueno chicos, espero que haya quedado explicado estos dos aspectos centrales del lenguaje humano, de las propiedades del lenguaje humano, que son exclusivamente humanas. Y si hay algo que no quedó claro, ustedes me lo preguntan, ya puede ser al número de WhatsApp o lo preguntan en el Classroom mismo, que estaría bueno así todos los que tengan esa duda se la pueden sacar. Igual voy a seguir subiendo videos explicando aspectos y retomando aspectos ya vistos, es decir, que esta cuestión del signo lingüístico, que es el signo lingüístico, que es el fonema, que es el monema, que es la arbitrariedad, etcétera, etcétera, la vamos a seguir desarrollando desde distintos ángulos, explicando con distintos ejemplos, etcétera, etcétera. Bueno chicos, les mando un abrazo a cada uno y espero que estén todos muy bien. Nos vemos.